Acción de gracias por la vida y salud de los padres Luis Fernando Alarcón Rodríguez y Manuel Andrés Ardila Rodríguez hoy en el día de su cumpleaños. Por la salud de Miriam Rodríguez, Hernando Miranda Monsalve, Aura Elisa Vázquez, Matías Mauricio Marín Ramírez, Gladys Vargas Miranda, Wilson José Velázquez Muñoz, Julio José Alba Angarita, Víctor Vargas Galvis, Pablo Elías Ardila, Jaime Uribe Celis, Leonor Barón de Guarín y la familia Uribe Guarín. Al Señor de los Milagros y a Santo Domingo Sabio por la salud, protección y bienestar de Elkin y Lady Karina Vargas Valdivieso, Alejandra Villarreal Gómez y hermanos. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de la Salud por los favores recibidos a la familia Vargas Valdivieso. En acción de gracias por las bendiciones concedidas a Lady Karina Vargas Valdivieso. En acción de gracias a Dios y al Santo Cristo por las bendiciones concedidas a la familia Gutiérrez Angarita. En acción de gracias al Divino Niño Jesús y a Nuestra Señora de María Auxiliadora por los beneficios recibidos, intención de la familia Vázquez Monsalve. A Dios Todopoderoso y a la Virgen de Chiquinquirá por la salud y recuperación de Blanca María Tolosa Hernández, intención de su familia. Al Espíritu Santo y a la Virgen de Chiquinquirá por la salud, el don de la sabiduría y el éxito de los proyectos y trabajo de Mónica Paola Vázquez Chacón, intención de sus padres. En acción de gracias por la salud, el bienestar y la fe de las familias Galeano Cardoso, Pelayo Corso y Cardoso Galvis, intención de Gloria Cardoso. Al Divino Niño Jesús, a la sangre de Cristo y a la Santísima Virgen, intención especial de Gloria Cardoso, intención de Gloria Cardoso. Al Dios Todopoderoso y a la Virgen María por el triunfo de la Selección Colombia en la Copa América, intención de un devoto. Al Señor de los Milagros y a la Virgen de Guadalupe por la salud y la pronta recuperación de Nora Garcés Cárdenas, intención de sus hijas y nieta. Oremos por la parroquia del Divino Niño Jesús. Por el eterno descanso de Abelardo Silva Díaz, séptimo día del novenario. Por el descanso de las almas del purgatorio, intención de María Cristina y familia. Por el descanso eterno de las almas del purgatorio, intención de Lady Karina Vargas Valdivieso. Baltasar Cárdenas García, intención de la familia Cárdenas Peñaranda. Gilbert Javier Chaparro, séptimo día de novenario, intención de José Francisco Naranjo Gómez y familia. Leonardo Andrés Garavito, Samuel Arturo Garavito, María Odilia Beltrán Garavito, Gemarrita Garavito, Pedro Eliseo y Rosa Garavito, intención de Juan Alberto Garavito. Con estas intenciones y las que traemos en nuestro corazón, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Soy la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Sois levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, soy espiga que empieza a ganar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Ir amigos por el mundo, ansiando el amor.
mensajeros de la vida, en la paz y el perdón, ser amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor desde siempre ha enviado a sus mensajeros para aliviar el dolor de sus hijos y liberarlos de la esclavitud del pecado. Hoy, al congregarnos en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos hace sus amigos y en el mayor acto de confianza nos envía también a nosotros para que vayamos por todas partes y anunciemos la buena nueva. Participemos con fe y esperanza. Preside nuestro sacerdote Leonardo Camacho. Bien, yo quiero invitarlos para que nos dispongamos para celebrar esta Eucaristía, en la cual somos invitados a la mesa de la palabra, a la mesa de la Eucaristía como comunión con el Señor. Somos llamados a la conversión, cada encuentro con el Señor nos permite conocerlo y al conocerlo reconocernos nosotros. Supliquémosle que tenga misericordia de nosotros que nos reconocemos pecadores y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Padre tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. La tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Dejémonos animar con las palabras del salmista que nos invita a que nos unamos al Señor en la misión de anunciar la paz a su pueblo. Que nuestra condición de profetas, con la acción de su Espíritu Santo, nos permita entregar su mensaje sin temor, con autoridad y audacia. Escuchemos con atención. Lectura del profeta Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: vidente, vete, huye al territorio de Judá, allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey, la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profetas. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesús, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alcanzar de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado a realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes ante Él esperábamos en el Mesías, en Él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, creyendo en Él, han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad. Aleluya,
aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Bien, ¿cómo amanecieron? Qué bueno. Yo quiero invitarlos para que, a la luz de la palabra que hemos escuchado, podamos todos juntos releernos, es decir, permitir que por la gracia del Espíritu esta palabra diga de nosotros, que al manifestarnos a cada uno más el amor, el propósito, el designio de Dios, el designio de su voluntad sobre cada uno, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra ciudad y país, también nos permita descubrir la identidad que nace de ese designio, lo que nosotros somos. Y lo primero que podríamos nosotros decir es que tener fe, creer, como más decimos nosotros, ser católicos, creyentes, cristianos, tiene que ver con experimentar que nuestra vida tiene un sentido en Dios. No que mi vida ha sido o la creo yo por caso, o que yo la construyo y le pido a Dios que todo lo que yo me proponga salga. Que yo hago mi plan y le digo al Señor, yo veré, yo voy a la misa a las 5 de la mañana para que usted haga que todo resulte. ¿Sí? No, sino que descubro que en el secreto de la vida es sintonizar con el propósito de Dios, que es un deseo amoroso tan grande en Él y que le da sentido a mi existencia. Pablo lo dice así, primero que nosotros hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones, ¿sí? Y que el Padre Dios nos eligió en Cristo el Señor antes de la fundación del mundo. Y decir antes de la fundación del mundo es que supera incluso el propósito para el cual fuimos creados. Perdóneme, soy muy escueto, ¿no? Algunos de nosotros llegamos deseados a este mundo, otros no. En el sentido que dice, Juelita se nos coló, o lo que sea. Pero para Dios, nosotros nacimos con un deseo, es decir, para Dios tenemos una elección desde mucho antes. ¿Y para qué? Para que nuestra vida en Cristo el Señor por el amor fuera santa e intachable. Hemos sido llamados a la plenitud del amor. Por eso contemplar al Señor Jesús, conocerlo a Él, es, entre otras cosas, entender qué significa ser hijo, porque ese también es el designio. Hemos sido destinados por medio de Jesucristo, según el gusto, la voluntad de Dios, a ser sus hijos para hacer gloria de su alabanza. Y contemplamos a Cristo y conocemos a Cristo y seguimos a Cristo para saber qué significa ser hijos de Dios en plenitud, intachables y santos en el amor. ¿Sí? Y hemos sido sellados con el Espíritu y tenemos un propósito. Entonces así uno entiende que la fe
no es un accesorio, es decir, yo no creo para que me vaya bien. La fe me permite abrirme al proyecto de Dios y entender que soy elegido y amado y que su voluntad no es un capricho de Él, como nosotros a veces dice, bueno, así como se le dio la gana. No, sino que si hay algo en la voluntad de Dios, es la plenitud de nuestra vida. Por eso cuando nosotros le decimos, Señor, ¿y tú qué quieres de mí? En cierta forma estoy sintonizando, diciendo, yo quiero en mi vida y en mi existencia lo mejor. Por eso me abro al don de Dios. ¿Están dormidos? No. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, es eso, ¿sí? Y desde ahí uno entiende entonces que la fe involucra toda la vida y tiene una consecuencia, y es una consecuencia hermosa. Y es que tiene que ver con un propósito que supera la misma ley de los seres vivos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sí, y algunos podemos vivir la vida así. Bueno, a veces estudiamos, pero no más. Y entonces, mire, Amós, el testimonio que nos presenta hoy la palabra, dice, ante la prohibición que le hace a Amasías, porque dice, no se ponga a hablar mal del rey porque esto es del rey. ¿Cómo le ocurre a usted aquí ir en contra del sistema? Y Amós le dice, yo no soy ni hijo de profetas, ni soy profeta, es el Señor el que me sacó. Yo era un cultivador. Y cada uno de nosotros podrá decir, hasta el momento en mi vida, yo trabajo esto, yo sé hacer esto, yo estoy en esto. Y desde ahí el Señor me pone una tarea que tiene que ver mucho más que con lo que yo quiero. La misión no resta en buscar bienestar para mi vida, sino, planteémosla así, en el propósito, el deseo de Dios, yo he sido creado porque en la historia de salvación yo tengo algo que hacer. Dios me ha creado para colaborarle a Él en la salvación del mundo, en que esto sea mejor y que esto sea para Él y para gloria de su alabanza. Y por eso mi tarea de profeta. Hace unos domingos decíamos, nosotros, ¿por qué somos profetas y sacerdotes? ¿Y por qué reyes? Porque desde el bautismo, desde cuando nos bautizaron, hemos sido unidos a Cristo el Señor para compartir con Él el sacerdocio, ser sacerdotes, profetas y reyes. Esa es la tarea, es esencial, es como, digamos así, vertebral, hace parte de nosotros. Pues bien, es eso. Y entonces nosotros entendemos que mi vida tiene algo que ver con aquello que Dios quiere. Y yo lo trabajo y lo hago desde los talentos y lo hago en el espacio y en el mundo que Dios me ha puesto. Por eso entendemos el Evangelio cuando dice que somos enviados. No es como en algún momento se pensaba que los enviados eran los sacerdotes o las religiosas que se dedicaban a eso, sino que todos nosotros cristianos somos discípulos y somos misioneros, todos somos enviados. ¿Sí? Alguno podría decir, oiga, bendito mi Dios, ¿quién pensara que yo estuviera vivo todavía el 12? No me tiro, ¿qué fecha tenemos hoy? ¿Hoy qué es? 14. Bueno, dice, yo no sabía de verdad que llegara hoy al 14. Debe ser que Dios tiene para mí este 14 una tarea que tiene que ver con ese proyecto que Él tiene. Y mire, y el Señor dice, entonces fue enviándolos de dos en dos. Y esto de dos en dos está expresando una dimensión muy importante de la tarea del Señor. La tarea del Señor, la misión que cumplimos, eso que hablamos ahorita de la misión de mi vida que tiene que ver con el designio de Dios y que la vivimos en la iglesia, es eso, de dos en dos porque no es una experiencia solitaria, no es un mercenario, no es un superhéroe el enviado, no, es alguien que va con otro hermano. Lo hacemos con hermanos, lo acompañamos y la tarea se hace con otros. Y de ahí uno podría decir, yo no sé si ustedes han escuchado esa experiencia que dice, yo creo en Dios, pero en la iglesia no. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Bien. Bueno, uno piensa porque uno a veces se queda en la dimensión iglesia, en la dimensión institucional. Y entonces en la dimensión institucional uno habla del Vaticano, de las riquezas del Vaticano, del comportamiento de los curas, y ahí se quedó. Esa es la institución. La iglesia son
ellos. Pero la iglesia somos nosotros que hemos sido llamados a vivir en la fe y a caminar juntos, siguiendo al Señor. Por eso la experiencia del sínodo, ¿han escuchado? ¿Sínodo qué es? Sínodo es la experiencia de que somos llamados para caminar juntos y descubrir nuestra misión y realizarla, enviados de dos en dos. Y es porque la tarea lo exige. Por eso, de hecho, para sostenernos en el camino solamente necesitamos un bastón, el signo del sostenimiento, pero también un hermano con el cual comparto. Mire, yo no sé si ustedes han participado en experiencias de grupos, dígase usted, grupo eclesial, Escuela de Jesús, movimiento tal, tan hermoso que es compartir la fe. Los grupos de esposos, por ejemplo, que han abrazado un propósito de amor, que es vivir en pareja el amor que viene de Dios, esos son los casados, que se encuentran con otros que abrazan ese propósito y entre unos y otros se animan, que vamos para poder cumplir con el propósito de Dios y para hacer testimonio delante de otros que de pronto no están. La tarea es seria, ciertamente, sí, y comprometedora. Y entonces dice además, no lleven nada más, nada más. Y uno dice, oiga, ¿por qué el Señor propone que nada más? Por varias cosas. Uno, porque cuando uno siente que es enviado por Dios y que uno tiene una tarea, una responsabilidad en el mundo, uno dice, yo no soy capaz. No, yo no. Mire, mande a otro que ese sí sabe. Mande a otro que ese sí tiene, ese tal cosa. Y lo que dice el Señor, pero es que no es necesario llevar nada. ¿Sí? Yo te he elegido a ti. Eso que tienes que hacer, lo puedes hacer tú. Con los instrumentos que tienes. Ahora, no llevar nada, que sería fiarse uno en sus propias fuerzas, permite también descubrir que la tarea es una acción que se hace a la manera de Dios y con su ayuda. ¿Sí? Manera de Dios y con su ayuda. Señor, yo lo quiero como tú lo quieres, precisamente porque así lo quieres. ¿Sí? Y en esa es la situación. Y otro aspecto que habla de la misión es esto. Esto, ir, acercarse, esto, dar testimonio, seguramente habrá rechazos, ¿sí? Y ya es necesario tener. Y ahora, ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos. Uno podría quedarse en el hecho literal que expresa eso. ¿Cuánto daría yo porque curara a enfermos y levantara? Y sí, ¿ustedes saben qué significa la palabra curar? Cuidar. Cuidar. El cura, dicen hablando, ¿saben por qué le dicen el cura? Porque el padre Eugenio es el cura de esta parroquia. Porque la cuida, cura, el que cura. Y la enfermedad se necesita curarla. ¿Cuánto sana no el hecho de un prodigio y la fuerza, tal cosa, sino el hecho de que me acompañe? Y hay enfermedades que se necesitan de mucha compañía. Soledad, la depresión, el sinsentido de la vida. ¿Cuánta compañía necesita? Para otras cosas como cojeras y eso, el médico. Pero sí, me hago entender, pero es eso. Y somos y tenemos la gracia y enviados por Él. ¿Sí? Bueno, yo cierro con lo siguiente, ¿cierto? Primero, en esta Eucaristía démosle gracias al Señor por sentirnos llamados por Él, por recordar que en Él mi vida tiene un sentido, que lo supera, ¿sí? Que abriéndonos en el don de la fe, todo lo que yo hago, la tarea que yo hago, el estar en el comercio, el tener una profesión, en Él cobra sentido. Ahora ya entendí, el tener una familia y hacerlo a la manera de Dios, ya entendí cuál es el propósito de mi vida. ¿Sí? Y ahora que esa tarea no está solo pensada en mí y en mi espacio, sino que se abre al mundo, por eso es testimonio. Y entonces nosotros decimos, al vernos otras personas dice, ¿y usted cómo lo hace? ¿Usted por qué es así? ¿Por qué le mete tanta pasión? Por eso, ¿sí? Es la situación. También quisiera cerrar, no porque sea tanto hincha del fútbol, pero me pareció simpático que hoy pedimos porque ganara Colombia, ¿cierto? Dios mío, que gane, que le gane a Argentina, otra vez 5-0. Ojalá no va a perder porque Irán eso no sirve rezar. Pero no es esto. Sí, bonito, eso es emocionante. No. Yo me imagino, ¿sí? Esto, lo emocionante que eso, pero nos hace pensar que ojalá
esto también eso nos ayuda a pensar que todos somos de la misma selección y que nos toca jugar de defensa, lateral derecho, armador, tal, arquero, que este país es nuestro, ¿sí? Que las situaciones que pasan no son culpa tan solo de los gobernantes. Pues podemos quejarnos de los gobernantes, pero alguien nos dirá que los gobernantes que tenemos son los que nos merecemos. Qué pecado. Esto, pero es eso, es decir, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu ciudadanía? El creer tiene que llevarnos a vivir y a comprometernos más allá del atrio, porque aquí nos portamos bien, pero de ahí para allá, toda la tarea que tenemos. Y eso tiene que ver también con la misión. Nuestra fe transforma el mundo porque me transforma a mí, y eso ya no está, ¿sí? Desde ahí, ¿sí? Oremos en un momentico de silencio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Dirijamos con confianza nuestra oración a Dios Padre para que sostenidos por su gracia sintamos que, como a los 12, Jesús nos envía hoy a profetizar por nuestro testimonio de vida. Y digámosle, Dios de misericordia, escucha. Por la Iglesia Universal y sus ministros, para que recordando que fueron enviados por Jesús para predicar y curar a los enfermos, avancen y crezcan en su propio camino de conversión y adhesión a Cristo. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes dirigen los destinos de los pueblos, para que no sean sordos a las palabras del Señor y practiquen la caridad con quienes son víctimas de la corrupción y de la justicia, y la injusticia, perdón. Por los misioneros, por los que trabajan en tierras marcadas por el rechazo de la palabra de Dios, para que sepan ser prudentes y sencillos y puedan difundir con su ejemplo la esperanza del Evangelio. Por nosotros, presentes en el templo y por quienes participan virtualmente, para que como los discípulos de Jesús seamos testigos fieles del Evangelio y confiemos plenamente en sus palabras. El Señor que nos ha elegido, nos recuerda a Pablo hoy, nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y materiales. Es decir, ya no tenemos nada que pedir. Vamos a ofrecer. Y entonces en esta intención ofrezcámosle al Señor. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero cumplir mi tarea, la que tú me has encomendado. Yo quiero descubrirla por si no la he descubierto. Más vale tarde que nunca. Yo quiero hoy adelantar, colaborarte en tu misión. Y le ofrecemos nuestra disponibilidad y el Señor pondrá aquello que nos falte.
Digamos todos, Dios de misericordia, escúchanos. Dios de misericordia, escúchanos. Recibe, Padre de amor, las oraciones de tu iglesia y acoge en tu divina misericordia las súplicas de quienes confiados acudimos a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos en el altar de Cristo todas nuestras necesidades y esperanzas para que Él mismo las convierta en signos de salvación. Presentamos un bocado para el más necesitado. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda ser feliz, buscando lo que al otro pueda ser feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse lo mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse lo mismo, eso es amar. Oren, hermanos, para que, llevando al altar los sacrificios de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así, Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo. Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Augusto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Enviado de dos en dos, porque en esencia Cristo nos ha hecho una familia. Y por eso, siguiendo su enseñanza, nos dirigimos al Padre común, orando. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, líbranos. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Danos paz, danos paz, danos
paz para todos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Que al comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo seamos capaces de asumir delicadamente la devoción a la cual Dios Padre nos ha llamado. Nos envías por el mundo, anuncia la buena nueva. Nos envías por el mundo, anuncia la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría en los caminos. Sembraremos de esperanza y alegría en los caminos. Celestial, rico manjar, nutre la vida en verdad. El corazón lleno de Dios puede vivir con amor. Tu cuerpo por amor entregado, en la cruz ofrendado, es feliz salvación. Tu sangre por amor derramada, comunión renovada, eterna redención. Pan celestial, rico manjar, nutre la vida en verdad. El corazón
lleno de Dios puede vivir con amor. La Eucaristía alimenta y sostiene nuestra tarea misionera. Y por eso haber venido hoy al encuentro con el Señor es la oportunidad de recargarnos, así como decimos a veces. Un minutico de silencio ahí para descubrir, para experimentar de que no estamos solos. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Seguramente para los que están en el surco, en la tarea misionera y sienten la contradicción y la lucha, el Señor sea hoy para todos fortaleza, consuelo, guía. Y las situaciones y compromisos de familia, de trabajo, de la vida misma, en el cumplimiento de la misión, están siendo muy difíciles, que el Señor sea nuestra fuerza y consuelo. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, un bendecido domingo y una feliz semana. ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.